Gracias, Cristo, por tu presencia. Gracias porque eres muy bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque tu misericordia hasta el día de hoy no ha dejado que seamos consumidos, Señor. Pedimos que tú estés aquí con nosotros. Sabemos que estás con nosotros. Señor, te pedimos que la palabra que hoy se hable, por favor, que tu Espíritu Santo la pueda llevar a cada corazón, Señor. Que sea tu palabra misma alumbrando el corazón más duro, el corazón necesitado, el corazón que quiere buscarte y el que no quiere buscarte. Ven a hablar tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra plática el día de hoy lo he titulado Para mí el vivir es Cristo. Y lo que vamos a estar comprendiendo es que la vida de un cristiano se resume en vivir para Cristo. En que la vida del ser humano también tendría que resumirse y ser que Cristo esté con él o con ella. Basta con dar un vistazo a la historia del libro de los Hechos de los primeros cristianos, cómo ellos valoraban por encima de todo a Cristo. Tanto lo valoraban que podían morir por él y que también podían vivir por él. Vemos a un Esteban, el primer mártir, que murió apedreado dando la gloria a Dios, predicando el evangelio. Vemos al apóstol Jacobo atravesado por una espada porque a un rey impío le pareció correcto hacerlo y murió por causa de Cristo. Vemos al apóstol Pablo, que la historia nos dice que fue decapitado. El apóstol Pedro también, la historia dice que fue crucificado boca abajo porque no quiso morir como el maestro. Y muchos otros cristianos también que podemos ver en la historia que murieron ahogados, olvidados, en la pira, quemados. ¿Por qué? Porque para ellos su vivir era Cristo y en consecuencia podían morir y la muerte para ellos no era más que ganancia. Lo mismo pasa con los cristianos actualmente. En ellos se cumple la palabra del apóstol Pablo que dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí está este texto, lo podemos conocer por la última parte, cuando dice morir es ganancia, que se van al cielo, que buscamos el galardón. Pero la primera parte que dice para mí el vivir es Cristo es sumamente importante, seas cristiano o no seas cristiano. ¿Por qué? Porque no se puede ignorar la importancia de vivir a Cristo, de que Cristo sea el todo, sea la razón en la vida. Estas palabras salieron del apóstol Pablo, el que te comentaba que la historia nos dice que murió decapitado. Estas palabras salieron de él, estas palabras él las vivió, él las experimentó. Pablo ahí cuando Jesús se le aparece y le dice que quiere que él lo siga y que Pablo se levanta a seguirle, de que Pablo se levanta con toda su fuerza, con toda su alma y se rinde a los pies de Cristo. Estas palabras salieron de él, de alguien transformado por Cristo, de alguien renovado por Cristo. Esta frase, para mí el vivir es Cristo, estos textos, estas pocas letras son fundamentales para todo cristiano. Si tú te consideras cristiano, tu vida tiene que estar siendo así. Tienes que vivir para Cristo. Cristo tiene que ser el todo en tu vida. Tiene que reflejarse. Tiene que haber fe. Tiene que haber amor. Tiene que haber todo lo que Él significa. Así como el apóstol Pablo lo vivió en su momento, así tiene que ser también en nosotros. El vivir es Cristo, es renunciar a tus derechos, porque Cristo renunció a sus derechos. Es renunciar a todo lo que tú eres, a todo lo que tú piensas, a todo lo que tú pretendes que sea bueno, y que Cristo viva en tu corazón, que no seas tú, y que Cristo sea el que viva totalmente gobernando y reinando en el trono de tu corazón. En este texto el apóstol Pablo nos está diciendo que todo lo que él es, todo lo que él intenta ser y todo lo que él será va a ser para Cristo, apuntará a ser para Cristo, porque Cristo lo significaba todo para él. Eso mismo también para nosotros. Si decimos estas palabras, para mí vivir es Cristo, es porque todo lo que somos, todo lo que seremos y todo lo que esperamos ser
es para la gloria de Cristo. Es porque Cristo se va a manifestar en nuestra vida. El único objetivo de Pablo era dar gloria a Cristo. El único objetivo de un cristiano es dar gloria a Cristo. Que cuando te vean sea palpable el testimonio. Que no se confundan con que eres medio cristiano, con que amas poquito el mundo. Que cuando te vean, Cristo viva en ti. Esto significa las palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que sus planes de Cristo sean tus planes. Que sus metas sean tus metas. Que sus objetivos sean tus objetivos. Donde tú estés muerto para Dios y que solamente esté reinando Él. Es muy amplio el significado de estas palabras. Tu vida, si fuera un recipiente, tiene que estar lleno hasta el tope de Cristo. Eso es estas palabras. Y no las puede decir nadie, sino solo aquel que ha sido transformado por Cristo, que ha sido lavado por su sangre, que ha sido moldeado por Cristo o está siendo moldeado por Cristo y que vive entregado y rendido a Él. Si buscamos primero a Cristo, vivir para Él, todo lo demás viene por añadidura. Por añadidura viene su gracia que nos va a ayudar a pasar por este mundo, que nos va a capacitar, que nos va a dar el poder para vencer, el poder para hacer lo que Él nos pide. Viene por añadidura, pero tenemos que vivir a Cristo, así como el apóstol Pablo lo hacía. Ahora vamos a estar entendiendo algunas características de qué es vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo es extender el reino de Dios, extender su reino. Sigamos con el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó el evangelio a diestra y a siniestra. En sus viajes misioneros, cuando visitaba a las iglesias, cuando estuvo en la cárcel también predicó el evangelio. Seguramente también cuando trabajaba y hacía sus tiendas para sostenerse, también predicaba el evangelio. Había una necesidad de él, en él, de extender el reino de Dios, predicar el evangelio, pero extender el reino de Dios, influenciar a los demás a que pudieran seguir a Cristo, exhortándolos, quizá también llevándolos a los pies de Cristo. Era su visión, extender el reino. Como cristianos tenemos que tener esta visión, extender el reino de Cristo. Tenemos también esa encomienda, Jesús nos lo dijo. Él dijo: id de predicar el evangelio por todo el mundo. Pero quiero hacer hincapié de que si nosotros vivimos en Cristo, si nuestro vivir es Cristo, la necesidad de extender el reino es natural. La necesidad de predicarle al vecino, la necesidad de predicarle a nuestro prójimo es algo que debe salir natural, porque Cristo vive en ti. No es algo forzado, es algo que se da. Viene por añadidura el dolerse por el alma perdida y no quedarnos absortos en nuestra pequeña vida, en nuestra pequeña burbuja, sino que salimos a conquistar y a ganar esas almas que deben ser ganadas para Cristo, que les debe ser predicado el evangelio. Extender el reino es algo, es parte fundamental, es parte de su vida, de alguien en cuyo corazón vive Cristo. Por ejemplo, te puedes dar cuenta que en algún lugar se ocupan manos para extender el reino. Una célula, una casa hogar, una misión, cualquier cosa, te puedes dar cuenta de que hay necesidad. Pero si tú experimentas a Cristo realmente en tu corazón, tú dispones todo lo que hay en ti para predicar, para extender el reino, para que Cristo pueda ser glorificado, para hacer la obra de Cristo. Y sí, quizá vas a hacer dobles esfuerzos, dobles gastos, vas a hacer cosas que quizás no estaban presupuestadas en tu agenda, pero como Cristo vive en ti, como para ti el vivir es Cristo y rebosas a Cristo, así como el apóstol Pablo, vas y glorificas a Dios. Si ya no hay fuerza para hacerlo, porque quizá la edad te ha alcanzado, querido hermano, te ha alcanzado y ya no tienes el mismo ímpetu de cuando eras joven y ya no te puedes subir al camión y predicar en el camión y repartir los folletos, ya no te alcanza la fuerza, pero ahora puedes quedarte en casa y orar por los que sí pueden, y levantar las manos de los que sí pueden y sostenerlos en oración. Ahí también tú estás extendiendo el reino de Dios. ¿A qué voy con esto?
Es una necesidad que apremia en todo aquel que vive para Cristo, extender el reino de Dios. Alguien que no tiene a Cristo y que no vive para Cristo, no le es necesidad, no le es importante extender el reino de Dios. El apóstol Pablo, aún desde la misma cárcel, animaba y predicaba el evangelio. El que vive para Cristo ya no vive para sí, sino vive para aquel que lo salvó. También vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Significa que tenemos que imitar el ejemplo de Cristo. Volvemos al ejemplo del apóstol Pablo. Todo lo que él dijo, todo lo que él trató de comportarse y fue porque él era un imitador de Cristo. Tanto así que él nos dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Alguien en cuyo corazón está siendo viva esta palabra es imitador constante de Cristo. Y en el contexto en el cual se dice estas palabras que te digo, que dice Pablo de ser imitadores de mí, es en 1 Corintios 11:1. No aparece, yo nada más te lo narro. En el contexto habla del impacto que como cristianos tenemos en los demás, ya sea cristianos, ya sean inconversos, familiares, prójimo alguno. Ese es el contexto en el cual Pablo dice estas palabras: sed imitadores de mí, para que den ejemplo también a otros de que cómo es un cristiano y cómo vive alguien en cuyo corazón Cristo vive. El que imita a Cristo debe buscar ser de bendición para todos, porque este impacto que tiene la persona que es cristiana es para bien o es para mal. Tú puedes ser de mucha bendición para tu prójimo, puedes ser de mucha bendición para tu familia, puedes ser de mucha bendición para tus hijos, o también puedes ser de tropiezo para tus hijos, puedes ser de estorbo para tus hijos, puede ser de estorbo para que no conozcan a Cristo, quizá porque no los estás amando como Él quiere. Pero Él nos dice, Cristo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo dice a través de Pablo, y abundo. Esto es porque en el corazón de la persona que vive así, es porque Cristo llena ese corazón, abunda. No hay espacio que no sea lleno por el Señor Jesús. El que imita a Cristo siempre busca ser de bendición para su prójimo. Busca amar como Cristo ama. Busca que su yo muera para que el hermano, para que el prójimo, para que el hijo pueda alcanzar la bendición de Dios. El que imita a Cristo también fomenta, también busca, también hasta se regocija en la unidad de la iglesia, en la unanimidad que existe en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y hay un gran regocijo porque pertenece al pueblo de Cristo. El que imita a Cristo, el que imita esa conducta cristiana que debe ser, fomenta y ama la unanimidad en el cuerpo de Cristo. Guarda el sentir. Guarda que no se pierda esa unanimidad. Está vigilando que en la iglesia esté un ambiente donde Cristo pueda estar. Y todo esto emana de la persona que puede decir de corazón: para mí el vivir es Cristo. El que imita a Cristo también es muy benigno con su hermano. Busca ser empático. Ahorita la empatía, querido amigo, está olvidada. Vivimos en un mundo donde solamente se piensa en sí mismo. Y a veces las ciudades más grandes como esta suele ser que esa situación se transmita más. Es gente muy ensimismada, gente que solamente está en sus pendientes, no tiene tiempo para ser empático, ni siquiera con su misma familia muchas veces. Pero el que imita a Cristo, aparte de fomentar la unidad en la iglesia, aparte de que es bendición también para su prójimo, busca ser empático, busca amar como Cristo con su prójimo, busca ser amigable, busca ser compasivo. La compasión también está mal entendida en nuestros tiempos, porque ahora la compasión puede resultar ser humanismo, un simple pobrecito. No es así, es la compasión de Cristo, no devolviendo mal por mal, sino siendo bendición. Esto lo dice en Pedro, en 1 de Pedro 3:8, tú puedes revisarlo. El que imita a Cristo busca entender el problema de su hermano,
El que imita a Cristo busca serle de bendición, serle de brazo. Es importante que entendamos esto porque la maldad en el mundo ha aumentado y la iglesia no es inmune a eso. Si dejamos que se infiltre esa falta de empatía, esa falta de compasión, todo basado en principios bíblicos, claro. Si dejamos que eso se infiltre, el amor se va a enfriar y la unanimidad se puede perder y Cristo no puede estar en una iglesia que no es unánime, que no está en un solo sentir, que no está en una sola mente. Por eso el que imita a Cristo fomenta la unidad de la iglesia. Imita a Cristo y es benigno con su hermano. Busca hacerles de bendición. Busca ver crecer a su hermano. Busca que su hermano pueda conocer más a Cristo en todo caso. Debemos ser imitadores de Cristo. Pablo lo dijo y su contexto era precisamente ese. Él venía hablando de que había que amar al prójimo por encima de lo que nosotros podamos muchas veces entender. El que imita a Cristo, el que puede decir, para mí el vivir es Cristo, también tiene el orden de Cristo en su hogar. Pregúntate, ¿en mi casa funcionan los papeles como deben funcionar? Yo, varón, soy la cabeza del hogar. El que imita a Cristo, funciona el orden divino en su casa. Hay una esposa que es sujeta a su marido. Hay una esposa que reconoce la autoridad de su marido. Hay una esposa que es la ayuda idónea para su marido. Si tú eres imitador de Cristo, si para ti el vivir es Cristo, entonces esto tiene que existir, tiene que estar en tu casa. Tú como varón eres alguien que provee. Son las cosas más básicas de un varón. Provees a tu casa, provees estabilidad. Eres esa cabeza o eres un cero a la izquierda que tu esposa tiene que cargar contigo porque nada más no cumples tu papel. El que imita a Cristo, el que vive para Cristo, puede confiar en Cristo y también Cristo le ayuda, pero refleja a Cristo en su casa y trae bendición, acarrea bendición. Ves a tus hijos ir por buen camino, ves a tus hijos instruidos en su camino, ves bendición en tu esposa, ves bendición en tu esposo. Pregúntate si esto está en tu vida. Es importante que nos analicemos, porque como cristianos decimos, para mí el vivir es Cristo, pero ¿realmente está siendo para nosotros realidad? ¿Realmente estamos viviendo a Cristo en nuestra vida? Tenemos que ser imitadores de Cristo. Pablo dijo en inspiración a él, pero en esencia debemos imitar a Cristo. Alguien que vive por Cristo imita a Cristo. Siguiendo más adelante, vivir es Cristo. El vivir es Cristo significa que estamos también dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. La semana pasada el hermano nos explicaba que hay cosas, hay pequeñas zorras, son pequeños detalles que puede haber en nuestra vida y que si no los quitamos, esas pequeñeces, si no las quitamos, nos van a arrastrar al mismo infierno. Si no somos diligentes, si no somos responsables en lo que entendemos y quitamos esas pequeñas cosas cuando Dios nos las muestra, pueden ser que nos arrastren a perdernos y hasta el mismo infierno. Vivir a Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. Y una de las cosas actualmente que pueden infiltrarse en la vida del cristiano y también que pueden ser parte de los que no son cristianos es que no se aprovecha bien el tiempo. No hay un entender que nuestro tiempo es para Cristo. En estos días se puede ver y es muy fácil perder el tiempo, pero no solo es perder el tiempo, sino yo quisiera recalcar que es donde invertimos nuestro tiempo. Tenemos que renunciar a todo lo que parece que de nosotros es correcto y ver dónde invertimos bien nuestro tiempo, porque podemos pasarnos el tiempo trabajando, podemos pasarnos el tiempo haciendo buenos negocios, podemos pasarnos el tiempo siendo productivos, en pocas palabras, pero quizá eso no está siendo
lo que Dios quiere y no estamos aprovechando bien el tiempo. Entonces, si queremos vivir como Cristo, tenemos que renunciar a todo lo que nos estorba. Y si aprovechar mal el tiempo está siendo una situación que nos esté apartando de Cristo, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que saber cómo lo invertimos, porque podemos pensar que lo hacemos bien, pero al final, cuando seamos juzgados, nos vamos a dar cuenta que los días malos se volvieron contra nosotros y quizá no va a haber oportunidad más para nosotros si no aprovechamos bien el tiempo. Otra de las cosas que tenemos que estar dispuestos también a renunciar es a nuestro ego, a nuestro yo. Y tenemos que ponerlo en el altar para que Cristo sea quien moldee nuestro corazón. El ego es esa parte de nosotros que se rehúsa a cambiar cuando se nos muestra algo. Esa parte profunda del corazón, por así ejemplificarlo, que está muy adentro y que cuando Dios te pide que cambies algo como que parece que es duro en ti y como que no quieres hacerlo. Ese ego, tu yo, tiene que ser quebrantado, tiene que ser puesto en el altar. Tienes que renunciar a él, porque si tu vivir es Cristo, tu ego no tiene lugar, tu yo no tiene lugar en tu vida. Tenemos que renunciar a nuestro ego, tenemos que quebrarlo y cada día hay oportunidades distintas para quebrarlo. Cada día muchas veces puede ser una lucha al respecto, pero si nosotros lo ponemos en el altar para que Dios sea quien moldee, quien cambie, va a ser posible. Muchas veces decimos, Señor, cámbiame, pero cuando viene la situación en la cual Dios quiere cambiarnos, en la cual Dios quiere moldearnos, en la cual Dios quiere hacernos crecer, nos rehusamos y como que no queremos y como que nos hacemos para atrás y como que nos endurecemos. Es el ego, es el yo ahí. Hay que quebrarlo, hay que someterlo a Cristo. Tenemos que renunciar a todo aquello que nos estorbe para seguir a Cristo. Si queremos vivir así y si vivimos así, siendo el vivir es Cristo una realidad. Ahora bien, si tú estás buscando a Cristo, si tú eres una persona que ha buscado a Cristo durante meses, años, el tiempo que tú puedas comentarme, si tú estás interesado en seguir a Cristo, debes entregarte a Él. Si tú quieres que estas palabras sean reales en tu vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que para ti que digas, yo si me muero el día de hoy, es ganancia para mí porque voy con mi Señor. Porque la muerte está siempre a 1 centímetro. Hace unos días, no sé si supieron, hubo una noticia a nivel nacional que una mujer joven se quiso tomar una selfie en un tren, una reliquia de tren que viene desde Canadá o Estados Unidos, me parece, y se quiso tomar la selfie y el tren la mató, la desnucó. Estaba joven la mujer, creo que tenía 27 años. La muerte está siempre a 1 centímetro. El dar cuentas a Cristo está siempre delante de nosotros. Alguien que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tiene la seguridad de que ganará al morir. Si tú tienes y quieres tener esa seguridad, debes renunciar a todo aquello que te aparta de Cristo. Debes despojarte de tus ideas. Si te crees bueno, debes ofrecerle y rendirle tu vida a Dios. Quita tu soberbia que pueda haber en tu corazón. Quita el desdén o el quizá decir, al rato lo hago. Tienes que quitar todo eso. Tienes que renunciar a tu vida completamente para que Cristo tome el control de tu corazón. Si crees que hay algo de valor en tu vida, algo rescatable, algo que puedes vivir con eso, no es nada. Tienes que ponerlo delante de Cristo y Cristo tiene que salvarte, tiene que transformarte, tiene que venir a ser morada en tu vida. Si crees que hay algo de valor en tu vida, tenlo por basura. El apóstol Pablo también lo dijo, porque todo lo he tenido por basura con tal de ganar a Cristo. Si tú quieres que estas palabras cobren sentido y sean reales en tu vida, tienes que renunciar
a tu vida actual de pecado, a tu vida en donde no está Cristo, en donde solamente hay tristeza, donde solamente hay miserias, donde solamente hay depresiones, donde solamente hay vacíos. Tienes que renunciar a eso, dejarte llevar por Cristo, pedirle perdón, y Él te va a transformar y te va a dar de su vida y de su vida eterna. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo, pero estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Porque cuando Cristo viene, cuando Cristo hace un llamado, Él espera que tú dejes todo, todo, que no te quedes con nada, que no digas, Señor, pero déjame ir a enterrar a mi padre, déjame ir a avisar a mi familia, déjame ir a ver qué dice mi esposa, déjame ir a ver qué es lo que es mejor. Cuando Cristo hace el llamado, tienes que renunciar a todo para que esas palabras sean reales en tu vida. Tienes que renunciar a todo por Él. Y déjame decirte, amigo, que hay demasiados testigos que te pueden decir que no hay quien haya dejado padre, madre, trabajo, hijos, familia, reputación, cualquier cosa, que no haya recibido 100 veces más. Muchos te pueden atestiguar que si tú entregas y renuncias a tu vida por la de Cristo, 100 veces más recibirías. Cristo supera con creces inimaginables lo que tú puedes dejar. Porque Cristo es suficiente y se convierte en tu vivir. ¿Quieres que estas palabras tengan ese sentido en tu vida? ¿Quieres decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? No abraces más tu pecado. Solo te hunde más y más. No abraces más tu indiferencia hacia las cosas de Dios. Solo te hunden más y más. No abraces más tus razonamientos, por más buenos que parezcan. Solamente cree que Cristo puede salvarte y transformarte. No abraces más tu personalidad, no abraces más tu trabajo, no abraces más tu religiosidad quizá en la que estás en este momento. No creas que por las obras que has hecho, ahí la llevas. Tienes que renunciar a tu religiosidad también. Tienes que renunciar a todas tus ideas para que Cristo venga, te perdone, te transforme y haga morada en tu vida, y estas palabras tengan sentido y puedas decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice la palabra de Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Mismo Dios contesta, no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Eres una persona impía? Es decir, que no conoce a Cristo y que hay pecado en su vida. ¿Te consideras, te catalogas así? Hoy te dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Y déjame decirte que otra parte de la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios en su misericordia dice, ¿quiero yo que se muera? ¿Quiero yo que pase una eternidad sin mí? Y Él mismo contesta, no vivirá si se apartare de sus caminos, si renunciare a todo aquello que le estorba para que yo sea su vivir. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir para Cristo? Apártate de tus pecados. Apártate de todo lo que sabes que te aparta de Dios. Porque cada quien puede saber qué es lo que le aparta. Tú muy íntimamente puedes saber qué es lo que no quieres dejar. ¿Qué relación pecaminosa de adulterio no quieres dejar? ¿Qué avaricia no quieres dejar? Quizá no quieres dejar la religiosidad, el que te vean bueno, no quieres perder tu reputación. Dios sabe qué cosa no quieres dejar, pero tienes que dejarla si quieres que Cristo haga morada en tu vida y que Cristo sea todo tu vivir. Para que Cristo sea todo tu vivir. Siguiendo más adelante, vivir es Cristo también significa que Cristo es nuestra fe. El apóstol Pablo se mantuvo por fe. Desde que Dios lo salva, cuando iba en ese camino a perseguir cristianos, cuando Dios lo salva en medio de su impiedad,
Cuando Dios lo rescata, desde ahí hasta su muerte, Él se mantuvo viendo a Cristo y se mantuvo por fe. Estas palabras que Él dijo, para mí el vivir es Cristo, las pudo decir porque tenía una fe inquebrantable, una fe puesta en Dios, que sabía que Dios estaba con Él, que sabía que Dios no le iba a fallar y lo reconocía como su Señor. La fe, nos hablaban de la fe hace 2 semanas, sencillamente es abandonarse en los brazos de Cristo, abandonarse en la voluntad perfecta de Dios. El apóstol Pablo así vivió, abandonado en los brazos de Cristo, abandonado en la voluntad de Cristo. Su vivir era Cristo, confiar en Él era parte era algo sencillo, era algo que venía junto con pegado, porque su vivir era Cristo. Mientras crucemos por este mundo como extranjeros y peregrinos en nuestro camino a la morada celestial, tenemos que vivir por fe, porque el justo vive por fe, vive por fe. Así como las plantas sin agua se secan, déjala de regar y se seca, el justo, si no tiene fe, no puede vivir. Y si no vive para Cristo, entonces está muerto. Sencillamente la fe es abandonarse en los brazos del Señor Jesús, no dejando que la preocupación ansiosa de cualquier aspecto en nuestra vida nos derrote, porque hay muchas pruebas, hay muchas angustias, familia, crisis económica, malas noticias, luchas personales, tentaciones, pruebas, pero es abandonarse en los brazos de Cristo, así como Pablo lo hizo. Eso es vivir para Cristo, eso es vivir en Cristo. En todo caso, que se preocupe. El que tiene que preocuparse es quien no conoce a Dios, porque ahí sí, está solo en este mundo, está a la deriva, está a ver qué cosa decente le puede traer el destino. Pero quien le conoce y le llama Padre, quien le conoce y le llama Padre, es incongruente que no confíe en Él. No le puede llamar Padre si no confía en Él. Es incomprensible que no confíe en su Dios. En nuestra carrera entonces, porque como cristianos es nuestra vida como una carrera, no temamos porque Cristo va con nosotros. El que Cristo sea nuestro vivir significa que vamos de la mano con Él. Estamos yendo de la mano con Él. El apóstol Pablo, tú puedes leer su historia, su biografía, y caminó siempre de la mano de Cristo. Para él su vivir era Cristo. El que Cristo sea nuestro vivir, pon atención en estas palabras, significa que vamos de la mano con Él. Él está con nosotros, Él está con aquel que hace su voluntad, con aquel que esas palabras son reales en su vida. Una vez Cristo vio remar a sus discípulos con gran fatiga y con mucho cansancio, porque los vientos les eran contrarios. ¿Cuántas veces los vientos no nos han sido contrarios, queridos hermanos? ¿Cuántas veces en cada esquina hay un problema más y un problema más y una situación que enfrentar más? Una vez Cristo vio a sus discípulos remar así, contracorriente, contra el viento, pero Él se acercó a ellos, vino caminando sobre el agua y les dijo: yo soy, no temáis. El que vive para Cristo tiene acceso a esas palabras. Que Cristo te diga: yo soy, no temáis. Y déjame decirte que los discípulos dijeron: ¡un fantasma! Estaban quizá atolondrados por el problema. No veían más allá. Habían visto milagros ya y dijeron: ¡un fantasma! Pero Cristo los tomó y les dijo: yo soy, no temáis. Esas palabras son porque son reales, el decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tiene privilegios el vivir para Cristo. Confiar en Él es uno de ellos. Si tú quieres tener acceso a esos privilegios, no lo hagas por tener acceso a los privilegios, pero si te rindes a Él porque tu vida está en pecado, vas a tener acceso a esas promesas. Yo soy, no temáis. Esas fueron las palabras
de Cristo. Cristo está con nosotros mientras corremos la carrera que tenemos delante. Y si Dios está con nosotros, Él nos va a moldear y podemos confiar que Él nos va a dar de su gracia para poder ser moldeados. Él es quien va a hacer nuestros pies como de siervas. Él es quien va a adiestrar nuestras manos para la prueba, para la batalla, para la angustia, para el momento complicado. Y su gracia va a ser suficiente. Su gracia va a ser plena. Pero tienen que ser estas palabras reales primeramente en tu vida. Para mí el vivir es Cristo. Y todo lo demás entonces va a venir por añadidura. Si vivimos para Cristo, entonces la muerte realmente es ganancia. Porque dejas este mundo y vas a los brazos de tu Señor. ¿Quién en su sano juicio no quiere ir a los brazos de su Señor? Esa es la ganancia. Pero hay que vivir para Cristo. Y el vivir en Cristo y para Cristo tiene sus connotaciones, tiene sus características. Así que todo lo que somos y todo lo que esperamos ser tiene que apuntar a Cristo. Todas nuestras metas, todo nuestro enfoque, todos nuestros objetivos tienen que apuntar a Cristo. Cristo tiene que ser el punto central de nuestra vida. Pregúntate, ¿Cristo es mi punto central? ¿O es mi familia? ¿O es mi trabajo? O quizá ya dejé de ver el punto central que es Cristo. Vuelve, ven, y que estas palabras sean reales, que para ti el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Que todo lo que somos, que todo lo que querramos ser, sea para darle gloria a Cristo. Que cada uno de nuestros pasos que demos sea para darle gloria a Cristo. Nuestro objetivo debe ser agradar al Señor Jesús. Pablo así vivió. Sed imitadores de mí. Pablo así vivió. Todo lo que él hizo fue para la gloria de Dios y murió lleno de felicidad. La Biblia no nos lo dice, pero estamos seguros que cuando él murió, él murió viendo a Cristo. Muchos cristianos murieron así. Cuando eran devorados por leones todavía vivos, alababan a su Señor. ¿Quién puede hacer esto? Solamente aquel que puede decir, para mí el vivir es Cristo. Despójate de todo lo que estorba. Quita todo lo que Dios te pueda mostrar que es estorbo para que vivas así, para que vivas imitando a Cristo. Sé sensible a lo que Dios te quiera enseñar. Seamos humildes en lo que Dios nos está mostrando. Si hay que cambiar caracteres, pues lo cambiamos. Si hay que cambiar ideas, pues las cambiamos. Si hay que pedir perdón, pues pedimos perdón. Nos tragamos nuestro orgullo y dejamos que Cristo viva en nuestro corazón. Cristo tiene que ser el punto central y nuestro objetivo tiene que ser dar gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Cristo, te pedimos que estas palabras puedan ser reales en nuestro corazón, Señor. Que tengamos, por favor, esa gracia de poder decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Revélanos tu palabra, Señor. Quita todo lo que pueda estorbar. Permítenos ser buenos imitadores de ti. Ayúdanos, Cristo. Te necesitamos, Señor. Queremos darte gloria y honra, Señor. Ese es nuestro objetivo y nuestra meta. Gracias, Cristo, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.